Mis padres siempre favorecieron a mi hermana durante toda mi vida. Y luego, cuando ella se enteró de que yo tenía 12 millones de dólares, mis padres exigieron que se los diera porque, según ellos, ella los merecía más. Hola a todos. Antes de comenzar el video de hoy, necesito pedirles un favor. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en las que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito, y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Su apoyo significa todo para nosotros. Sigamos creciendo este canal juntos, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con el video. Utilizo el nombre FAU por razones obvias, y algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Así que, yo, Sara, una mujer de 38 años, necesito sacar esto de mi pecho. ¿Conocen esas dinámicas familiares donde un hijo parece no poder hacer nada malo, mientras que el otro es prácticamente invisible? Pues sí, bienvenidos a mi vida. Todo fue bastante normal hasta que tenía 8 años. Yo era hija única, y aunque mis padres no eran precisamente cálidos ni cariñosos, estaban presentes. Supongo que mi mamá me ayudaba con la tarea, y mi papá me llevaba a pescar al lago St. Clair. A veces no éramos exactamente como la familia Brady, pero estábamos bien. Luego llegó la noche que cambió todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi tía Kelly llegó a las 2 a.m., diciéndome que preparara una maleta porque mi mamá estaba en el hospital. Mi hermana Rachel venía, pero algo no estaba bien. Ella no debía llegar hasta 2 meses después. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas al hospital y conversaciones en susurros. Rachel era muy pequeña, realmente pequeña. Se veía como una de esas muñecas bebé que tenía, pero cubierta de tubos y cables. No me dejaron tocarla ni acercarme demasiado. Esa fue la primera vez que sentí que se levantaba ese muro invisible entre yo y el resto de mi familia. Cuando finalmente trajeron a Becho a casa, nuestra casa se transformó en una burbuja estéril. Mi mamá se obsesionó con los gérmenes. Estoy hablando de desinfectantes industriales en todas partes, estaciones de desinfectante de manos en cada habitación, limpieza constante. El fuerte olor a lejía aún me causa ansiedad hasta el día de hoy. Pero aquí está la parte que realmente me afectó. Cada vez que mostraba la más mínima señal de estar enferma, me enviaban a la casa de la abuela María o de la tía Cadey. Y hablo de cada vez. Si estornudaba una sola vez, allá que iba. Haz las maletas. Un leve resfriado, a la casa de la abuela que me mandaban. Al principio pensé que era divertido. La abuela María hacía galletas y la tía Kelly tenía una colección increíble de libros de Nancy Drew que me encantaba leer. Pero los niños no son tontos. Después de un tiempo, empiezas a darte cuenta de lo que realmente está pasando. No me enviaban a esas casas por una aventura, me trataban como una amenaza, como si mi simple existencia pudiera dañar a su preciosa hija. Hice todo lo posible para llamar su atención de una forma más saludable. En serio, todo. Saqué buenas notas, pero mi mamá apenas levantaba la vista del último horario de citas médicas de Becho. Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con un proyecto sobre energía renovable. Y mi papá solo me preguntó si podía guardar la cartulina en el garaje, porque Becho era sensible al polvo del cartón. ¿Eso es siquiera una cosa real? El gran golpe llegó cuando tenía 12 años. Había estado practicando durante meses para el show de talentos de la escuela, enseñándome a tocar Bridge Over Troubled Water en el piano. Sí, un poco cliché, lo sé. La noche del show, Rachel tenía fiebre de 37,2 de Gregars. ¿Adivinen quién no tenía a nadie en la audiencia? Mientras tanto, 2 semanas después, toda la familia, incluidos ambos abuelos, se presentó en el recital de flauta de Rachel, que duró 15 minutos, donde básicamente destrozó Hot Cross Buns. Rachel rápidamente descubrió cómo manipular el sistema. Para cuando tenía 7 años, ya había superado cualquier problema de salud real, pero eso no detuvo el acto. ¿Dolor de cabeza? No iba al colegio. ¿Cansada? Alguien más hacía sus tareas. ¿Adivinen quién tenía que hacerlas? ¿Estrés por un examen? Mi mamá llamaba literalmente a la escuela para reprogramarle el examen. Empecé a pasar más y más tiempo en mi habitación, enterrándome en libros sobre arte, historia y antigüedades. Es curioso cómo a veces funciona la vida. Mi habitación se convirtió en mi santuario, principalmente porque Becho alegaba ser alérgica al aire fresco del ventilador de mi techo, así que era el único lugar donde ella no invadía. Parte de mí en realidad se sentía agradecida cuando ella fingía estar enferma. Al menos, en esos momentos, me enviaban a la casa de la abuela Marie, donde alguien realmente se preocupaba por mi día o mostraba interés en lo que me gustaba. Fue la abuela quien me introdujo al mundo de la joyería antigua. Tenía una colección impresionante de piezas de fantasía que me permitía organizar y catalogar. Debería haberlo visto como una señal. Lo peor no era ni siquiera el favoritismo evidente, era cómo reescribían la historia para justificarlo. Rachel necesita más atención porque tuvo un comienzo difícil en la vida. Seba siempre ha sido tan independiente. Seba entiende que su hermana tiene necesidades especiales. No entendía nada. Solo era una niña que no comprendía por qué tener un sistema inmunológico saludable me hacía menos merecedora de amor. Ahora, mirándolo con perspectiva, puedo ver cómo esos años me moldearon. El constante mensaje de que, de alguna manera, yo era o peligrosa o una molestia para tener cerca. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Pero bueno, al menos me enseñó a ser autosuficiente.
Cuando nadie revisa tus tareas o se interesa por tus logros, aprendes a ser tu propia porrista bastante rápido. La escuela secundaria, la mayoría de la gente la amaba o la odiaba. Yo la vi como mi boleto de salida. Mientras Beiso estaba ocupada construyendo su imperio de drama escolar, yo estaba sentando las bases para mi escape. Y déjame decirte, nada te motiva más a tener éxito que saber que nadie más lo hará por ti. ¿Recuerdas que te mencioné que pasaba tiempo organizando la colección de joyas de la abuela Marie? Bueno, eso me enseñó algo importante. El valor de la organización sistemática y la atención al detalle. Apliqué esa misma mentalidad a todo. En la secundaria, mi escritorio en casa parecía algo sacado de una revista de organización. Cuadernos codificados por colores, horarios de estudio perfectamente planeados, todo en su lugar. Rachel solía burlarse de mí por eso, llamándome vanidosa, muy ingeniosa, hermanita. Pero aquí está lo interesante de ser invisible. Nadie te ve fracasar o tener éxito, así que más vale que hagas lo que quieras. Me uní a todos los clubes que no interferían con mi trabajo a medio tiempo en el restaurante de Carson Steiner. Un saludo a Carol, la dueña, que realmente se acordó de mi cumpleaños cuando mis propios padres lo olvidaron. Equipo de debate, presidenta de la Sociedad Nacional de Honor, editora en jefe del periódico escolar. El equipo de debate fue donde realmente encontré mi lugar. Hay algo increíblemente satisfactorio en desmantelar el argumento de alguien mientras mantienes una expresión perfectamente compuesta. Además, me enseñó a negociar, una habilidad que sería útil más tarde, aunque en ese momento no lo entendía. Por cierto, gané el campeonato estatal 2 veces. Mis padres no asistieron a una sola competencia porque Rachel tenía partidos importantes de fútbol. Ella estaba en el equipo C, ni siquiera jugaba. El penúltimo año fue cuando las cosas realmente se pusieron interesantes. Hice el examen SAT y obtuve un puntaje perfecto. No como, oh, bastante bien. Me refiero a perfecto. 1600. ¿Sabes cuántas personas logran eso? Menos del 1%. Recuerdo que estuve mirando la pantalla de resultados durante 20 minutos, convencida de que tenía que ser un error. Corrí a casa para contarles a mis padres. Una estupidez, lo sé. Mi mamá estaba en la cocina ayudando a Becho con su tarea de inglés. La conversación fue algo así. Yo, mamá, mira, obtuve un puntaje perfecto en el SAT. Mamá, eso está bien, cariño, pero ¿puedes bajar la voz? Rachel está tratando de concentrarse. Tiene un examen importante mañana. Rachel, sí, algunas de nosotras realmente tenemos que estudiar, Miss Perfecta. Mamá, Rachel, cielo, no te estreses. Solo eres una aprendiza diferente. Todavía tengo esa hoja del SAT impresa en algún lugar. Ni siquiera la pusieron en la nevera. Pero las C y D+ de Rachel en inglés, eso se ganó el mejor lugar en la nevera. Con un imán que decía, estamos tan orgullosos de ti. El proceso de solicitud a universidades fue interesante. Solicité en 15 universidades sin decirle a nadie. Escribí todos mis ensayos, conseguí mis propias cartas de recomendación y manejé todo mi papeleo para la ayuda financiera por mi cuenta. Mi consejero escolar, el señor Chen, fue el verdadero MVP. Mi consejero escolar, el señor Chen, se quedó tarde después de clases para ayudarme a navegar por esta farsa, ya que mis padres no podían molestarse. Luego empezaron a llegar las cartas de aceptación. Harvard, Yale, Princeton, la Universidad de Michigan, todas con ofertas de becas. Las guardé todas en una caja con candado debajo de mi cama, porque sabía exactamente lo que sucedería si Rachel las encontraba. De repente, todo sería sobre ella. Pero si Sarah va a Harvard, me voy a quedar sola. O alguna tontería así. El día que recibí mi oferta de beca completa de la Universidad de Michigan fue el mismo día en que Rachel consiguió un puesto en el equipo de porristas de la secundaria. Adivina cuál de las dos fue celebrada con una cena familiar. Pista. Yo calenté macarrones con queso en mi habitación, mientras ellos se iban a Olive Garden. Pero ¿sabes qué? Esa beca era mi boleto dorado, matrícula completa, alojamiento, comida e incluso una asignación para libros. Finalmente podría escapar de esa casa en la que era invisible, o cuando no lo era, una molestia. El día que recibí el paquete de aceptación, fui a mi lugar favorito en la biblioteca local, el asiento junto a la ventana en el cuarto piso, con vistas al parque, y lloré durante una hora completa. No fueron lágrimas de tristeza, sino de alivio. Cuando anuncié en la cena que iba a ir a la Universidad de Michigan, las respuestas de mis padres fueron, en el mejor de los casos, papá. ¿Michigan? Eso está tan lejos. ¿Qué pasa si Rachel te necesita? Mamá, espero que no pienses que vamos a ayudarte con los gastos. Las competiciones de porristas de Rachel son muy caras. Rachel, OMG, ¿puedo quedarme con tu habitación? Necesito espacio para mis videos de TikTok. Ese verano antes de la universidad, trabajé turnos dobles en Carsons para ahorrar dinero. Carol, bendita sea, me dio propinas extra y siempre se aseguraba de que pudiera llevarme pastel sobrante al final de mis turnos. También me enseñó algo invaluable, cómo reconocer a las personas genuinas en un mundo lleno de personas falsas. Chica, me decía, en los restaurantes y en la vida, los que hacen más ruido generalmente son los que tienen menos que decir. El día que me mudé a la universidad, mis padres no pudieron ir porque, sorpresa, Rachel tenía una competencia de porristas. Tía Kelly me llevó en su lugar, me ayudó a organizar mi habitación en el dormitorio y me metió un sobre con $500 dentro. Tu abuela Marie quería que tuvieras esto, dijo. Está tan orgullosa de ti. Más tarde supe que mi abuela había estado ahorrando ese dinero durante meses con sus cheques de la Seguridad Social. Esa primera noche en mi habitación del dormitorio me hice una promesa.
Iba a construir una vida tan buena que sería imposible ser ignorada. No por venganza, no para demostrarle nada a mi familia, sino por esa niña de 8 años que fue enviada a la casa de la abuela solo por estornudar. La universidad pasó volando, noches sin dormir, ramen instantáneo y gloriosa, bendita libertad. Me gradué summa cum laude de la Universidad de Michigan, aunque mis padres apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercera universidad en 2 años. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Conseguí un trabajo de nivel inicial en la casa de subastas Everett & Phillips en Detroit. No voy a usar el nombre real por razones obvias, pero si trabajas en el negocio probablemente sabes de cuál hablo. Clientes de alto nivel, muchos clientes de la vieja guardia, ese tipo de lugar. Comencé en su división de ventas de propiedades, básicamente catalogando las cosas de los ricos después de que morían. No era exactamente glamoroso, pero bueno, pagaba las cuentas. Mis primeros meses fueron bastante normales. Registrar interminables juegos de porcelana, catalogar muebles antiguos, ese tipo de cosas. Luego llegó la herencia de los Kingston. La señora Kingston era una viuda adinerada que falleció sin hijos, dejando lo que todos asumieron era solo una gran colección de bisutería, cuartos llenos de eso. Aquí fue donde todas esas horas pasadas catalogando la colección de joyas de mi abuela Marie fueron útiles. Estaba ordenando una montaña de joyas cuando algo me llamó la atención. Un pequeño broche Art Deco. No era particularmente llamativo, pero algo en él se sentía diferente. El peso estaba mal, no se sentía como una joya barata de bisutería, y el mecanismo del broche era demasiado intrincado para ser una réplica. Probablemente pasé toda mi hora de almuerzo ese día investigando marcas de fabricantes y firmas de joyas vintage. Terminé quedándome tarde en la oficina, usando la suscripción de la base de datos de joyas antiguas de la empresa. Cuanto más investigaba, más convencida estaba. Esto no era una pieza de bisutería cualquiera. El problema era que yo solo era la nueva. Nadie me tomaría en serio si de repente comenzaba a afirmar que podríamos tener un posible tesoro entre manos. Así que hice lo que mi equipo de debate me había enseñado. Preparé mi caso meticulosamente. Pasé 2 semanas de almuerzos y noches largas estudiando todo lo que pudiera sobre la joyería, Art Deco, técnicas de autenticación e incluso utilicé algunos de mis escasos ahorros para pagar un curso en línea de gemología. Finalmente, reuní el valor para ir a hablar con mi supervisor, el señor Harrison. Tenía toda una presentación lista, fotos comparativas, documentación histórica, todo. La conversación fue algo así. Yo: señor, creo que podríamos tener algo importante en la colección Kingston. Harrison, apenas levantando la vista de su teléfono: Sara, ya catalogamos eso como joyería de fantasía. Yo: lo sé, pero mire estas marcas de fabricante. Coinciden con las firmas de Cartier de 1925 y la técnica de engarce de piedras. Harrison finalmente prestando atención: ¿dónde aprendiste todo esto? Yo: hice algo de investigación. En resumen, ese broche de fantasía terminó vendiéndose por $47.000 en una subasta. Resultó que era parte de una colección limitada, hecha para una condesa europea en la década de 1920. Pero aquí es donde se pone interesante. Después de eso, Harrison comenzó a darme más piezas para autenticar. De repente, mi inútil afición por organizar joyas antiguas tenía un valor real. Me lancé de lleno hasta aprender todo lo que pude sobre joyería vintage. Tomé todos los cursos en línea que pude pagar. Pasaba los fines de semana en ventas de herencias estudiando las piezas de primera mano. Incluso comencé un pequeño cuaderno documentando diferentes técnicas de autenticación. Mi apartamento comenzó a parecerse al sueño febril de un estudioso de la joyería. Paredes cubiertas con impresiones de marcas de fabricantes vintage, guías de certificación y catálogos de subastas. Y luego, la caza de subastas empezó a dar frutos. Estaba encontrando piezas valiosas que otros habían pasado por alto, construyendo relaciones con coleccionistas y aprendiendo todos los entresijos del mercado. Mis cheques de comisión comenzaron a ser más grandes. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, sino que realmente estaba ahorrando dinero. Por supuesto, mi familia seguía completamente desinteresada. En las cenas familiares de los domingos, a las que aún asistía como una tonta, las conversaciones eran algo así. Mi mamá: Sara, ¿sigues en esa tienda de antigüedades? Yo: casa de subastas, mamá. Y sí, de hecho, acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel interrumpiendo: Dios mío. Hablando de joyas, tienes que ver esta pulsera de dijes que compré en el centro comercial. Pero ya no me importaba. Por fin, en mi vida, había encontrado algo que era completamente mío. Algo en lo que realmente era buena. Algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Becho o la decepción de la familia. Esto fue alrededor de 2 años después de que comencé en la casa de subastas. Era una enorme herencia de una familia de vieja casta con mucho revuelo en la industria a su alrededor. Formaba parte del equipo que catalogaba su colección de joyas cuando la vi. Una aparentemente insignificante pieza de Art Nouveau que todos los demás habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola, apenas dormí. Y finalmente descubrí que era parte de una famosa colección privada de un joyero francés, una pieza que se pensaba perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se vendió en subasta por $238.000, Harrison me llamó a su oficina. Pensé que me iban a promover. En cambio, dijo algo que lo cambió todo. Sara, estás malgastando tu talento aquí. Deberías tener tu propio negocio de autenticación. Al principio, me reí.
¿Empezar un negocio con qué dinero? Pero la idea se fue arraigando. Comencé a hacer pequeños trabajos de autenticación independientes. La gente empezó a saber que tenía buen ojo, y los coleccionistas privados comenzaron a contactarme directamente. Una noche, estaba sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de guías de joyería y herramientas de autenticación que había ido recolectando poco a poco, cuando se me ocurrió. Realmente podía hacerlo. Podía construir algo propio. Así que hice lo que haría cualquier persona racional. Saqué un enorme préstamo contra mi coche, vacié mis ahorros y alquilé una pequeña oficina en una zona no muy buena de la ciudad. Todos pensaron que estaba loca. Tal vez lo estaba. Convertí un cuarto de almacenamiento sobre un restaurante chino, más pequeño que un dormitorio universitario, en mi primer verdadero espacio de trabajo. El wifi solo funcionaba si te sentabas en la esquina cerca de la ventana. Pero era mío. Esos primeros meses fueron interesantes. Y por interesantes, quiero decir, aterradores. Me despertaba a las 4 de la mañana en un sudor frío, calculando cuántos meses más podría sobrevivir antes de que mi dinero se agotara. Los pagos del préstamo sentían como un lazo apretándose alrededor de mi cuello. Mi mobiliario de oficina consistía en una mesa plegable, que compré en Goodwill, y una silla que literalmente encontré en la acera. No te preocupes, la limpié a fondo. Pero aquí está lo que sucede en el mundo de la joyería de lujo. Todo se trata de la reputación y las conexiones. Mi tiempo en la casa de subastas me había dado ambas cosas. Comencé con trabajos pequeños, autenticando piezas para los comerciantes locales de antigüedades. Mis honorarios eran más bajos que los de las grandes firmas, pero mi atención al detalle empezó a ser notada. La noticia se fue corriendo. Luego vino el punto de inflexión, 6 meses después. Un comerciante con el que había trabajado en la casa de subastas me llamó sobre una colección de broches de la era victoriana. El dueño quería una autenticación antes de venderlos. Resultó ser una colección enorme, 3 generaciones de herencias familiares. Trabajé en ella durante 2 semanas seguidas, casi sin dormir, documentando cada una de las piezas. En el proceso, encontré 2 broches increíblemente raros que habían sido identificados erróneamente como reproducciones posteriores. El dueño estaba tan impresionado con mi informe detallado que no solo me pagó mi tarifa, sino que también me dio una comisión del 10% cuando las piezas se vendieron. La comisión, $86,000. Más dinero del que había ganado en los 2 últimos años juntos. Y así, de repente, mi teléfono comenzó a sonar. Mucho. Coleccionistas privados que habían escuchado sobre mi ojo para los tesoros olvidados. Abogados de herencias querían consultas sobre joyas heredadas. Incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajos de autenticación. Estoy bastante seguro de que Harrison estaba secretamente esparciendo la noticia. Gracias, jefe. Su nombre era Jenny, una reciente graduada en gemología que me recordaba demasiado a mí misma en esa edad. Sumamente inteligente, pero ignorada porque era callada. Ahora, ella es mi jefa de autenticación y literalmente vale su peso en oro. El negocio creció mucho más rápido de lo que imaginé. Me mudé a una oficina real en el centro de la ciudad. Adiós al olor a pollo kung pao. Construí un equipo de especialistas. Desarrollé una reputación por descubrir piezas perdidas. Te sorprendería cuántas piezas de joyería históricamente significativas están acumulando polvo en los áticos de las personas, identificadas erróneamente como joyas de fantasía. Cuanto más crecíamos, más difícil se volvió mantenerlo en secreto para mi familia. Aún pensaban que trabajaba en una tienda de antigüedades. En las cenas familiares, Rachel hacía comentarios condescendientes. Sara, tengo algunas joyas viejas que iba a donar a Goodwill. Quizás tu tiendita quiera quedárselas. Mientras tanto, esa mañana yo había autentificado una pieza de Fabergé valuada en $1.2 millones. Claro, las miraré. Mi mamá aún me presentaba a la gente como la otra hija que trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto, acababa de ser citada en Forbes, afortunadamente bajo el nombre de mi empresa, y había abierto nuestra tercera oficina. En algún momento, mantenerlo en secreto casi se volvió divertido. Era como una broma privada conmigo misma. Me sentaba en la cena del domingo con lo que ellos asumían que era ropa barata de Target. En realidad era Chanel, mientras Rachel presumía de su trabajo de marketing de nivel inicial. Jugaba a pequeños juegos, como llevar piezas reales de Gary Winston a los eventos familiares solo para ver si alguien las notaba. Nunca lo hicieron. Una vez, Rachel pasó 20 minutos presumiendo su reloj Mac O'Coins de $200, mientras yo me sentaba allí con un Taggart Philippe Vintage que valía más que su coche. Para el 5º año teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Pasaba más tiempo en aviones que en mi propia cama. Construí una reputación de discreción. Resulta que muchas personas ricas prefieren que sus joyas sean autenticadas sin que el mundo entero lo sepa. El dinero, cómprenlo, era considerable. Tuve que contratar un equipo de asesores financieros, pero aún así, continué viviendo de manera relativamente modesta. Compré una casa bonita, pero nada ostentoso, en un buen vecindario, y conducía un coche de alta gama, pero no uno que llamara demasiado la atención. El único lugar donde realmente me consentí fue en mi oficina en casa. Equipo de autenticación de última generación, el mejor sistema de seguridad que el dinero podía comprar, y una caja fuerte personalizada que haría que Fort Knox se sintiera celoso. La ironía de todo esto. Pensaban que estaba siendo frugal para poder ayudarlos. Mi madre solía decir cosas como, qué dulce de su parte, debe estar comiendo solo ramen para poder hacerlo.
Mientras tanto, acababa de autenticar una colección que me había generado una comisión más grande que su hipoteca. ¿Sabes lo extraño que es el éxito? Cuanto más tienes, más difícil se vuelve explicarlo a las personas que siempre te han visto como menos. Es como tratar de explicar los colores a alguien que solo ha visto en blanco y negro. Les falta el contexto para entenderlo. A estas alturas mi negocio estaba funcionando increíblemente bien. Habíamos dominado el mercado de autenticación de joyas de lujo en el Medio Oeste, y nuestra reputación era sólida como una roca, juego de palabras intencional. Pero todos los domingos, aún iba a casa de mis padres a cenar, interpretando el papel de Seba, el trabajador modesto de la tienda de antigüedades. La disonancia cognitiva estaba llegando a niveles ridículos. Pasaba mis mañanas en conferencias telefónicas con coleccionistas en Dubái, mis tardes autenticando piezas de $1 millón, y luego llegaba a casa de mis padres con ropa cuidadosamente seleccionada y normal para comer el asado sobrecocido de mamá, mientras Beicho dominaba la conversación con historias de su último triunfo en marketing, que usualmente consistían en algo como lograr conseguir café para su jefe sin derramarlo. Un domingo se destaca claramente en mi memoria. Acababa de cerrar un trato enorme, autenticando una pieza perdida de Cartier que había estado guardada en la caja de seguridad de alguien durante 40 años. Solo la comisión era de 7 cifras. Fui directamente desde esa reunión a casa de mis padres, aún disfrutando de la sensación de éxito tras la autenticación. Seba, cariño, ¿estás bien? Tu ropa parece un poco desgastada, me dijo mamá. Yo, usando un suéter de cachemira de $3,000 que había elegido deliberadamente porque parecía discreto. Oh, ya sabes, solo tratando de ahorrar dinero. Rachel. Bueno, si hubieras conseguido un trabajo de verdad en lugar de estar jugando con joyas viejas... Papá. Rachel, sé amable. No todos pueden ser tan exitosos como tú. Casi me atraganté con el asado, tratando de no reírme. Los pagos mensuales a mis padres comenzaron más o menos en este momento. Me enteré a través de la tía Kelly que estaban teniendo problemas con los préstamos estudiantiles de Rachel y algunas facturas médicas que mamá mencionó casualmente. Mamá había comentado que tal vez tendrían que vender la casa. No podía permitir que eso sucediera. A pesar de todo, seguía siendo la casa en la que crecí. Organicé una transferencia anónima de $5,000 al mes a su cuenta. Cuando preguntaron, les dije que estaba contribuyendo con $6,000, supuestamente viviendo a base de arroz y frijoles para poder administrarlo. Supusieron que el resto venía de tía Academy o de otros familiares. Rachel, por supuesto, se atribuyó el mérito de haber inspirado a los miembros de la familia a ayudar. El dinero ayudó, pero también cambió las cosas de maneras que no esperaba. Mis padres empezaron a tratarme con una extraña mezcla de lástima y orgullo condescendiente, como si fuera algún caso noble de pobreza, sacrificando todo por la familia. Mientras tanto, los gastos de Beicho se volvieron más y más escandalosos. Comenzó a presentarse en las cenas con nuevos bolsos de diseño, diciendo que los había encontrado en tiendas de descuento. Eso no era cierto. Yo podía reconocer un Gucci auténtico desde 20 pasos de distancia. Empezó a tomar vacaciones caras, publicando todo en Instagram sobre su vida bendecida. Estaba bastante segura de que estaba usando mi dinero de apoyo para sus compras. Pero me mordí la lengua. La ironía era demasiado perfecta. Entonces vino el drama del fondo universitario. Rachel anunció que quería regresar a la escuela para obtener su MBA, en otra universidad privada, por supuesto. Solo lo mejor para la hija adorada. Mamá me llamó llorando, diciendo que no podían permitírselo. Yo. Tal vez Rachel podría considerar las universidades públicas. También tienen buenos programas, mamá. Mamá. Oh, cariño, no entiendes. Tu hermana necesita mantener ciertos estándares. Pero hablando de ayudar, ¿podrías aumentar tu contribución mensual solo por unos años? Aumenté mi contribución a $7,000 al mes. Ni siquiera hizo un pequeño rasguño en mis cuentas, pero ver cómo elogiaban a Beicho por tomar la iniciativa con su educación mientras asumían que yo estaba viviendo a base de ramen para ayudarlos, me dolió un poco. Lo peor, estaba dando una conferencia invitada en la misma escuela de negocios a la que Beicho quería asistir, aunque mi familia no lo sabía. El decano me había invitado personalmente para hablar sobre la autenticación de bienes de lujo y el crecimiento empresarial. Tuve que inventar una excusa para no asistir a la cena de domingo esa semana. Mi propio éxito comenzaba a sentirse como una vida separada, como si fuera una especie de superhéroe corporativo con una identidad secreta. De día, dirigía un imperio de autenticación multimillonario. Por la noche, bueno, los domingos por la noche, era solo Seba, la hija decepcionante que trabajaba en una tienda de antigüedades. El peso de la mentira se estaba volviendo más pesado. Pero cada vez que Rachel hacía un comentario condescendiente sobre mi carrera, cada vez que mamá se disculpaba con sus amigos por mi estilo de vida modesto, cada vez que papá sugería que buscara un trabajo real, se volvía más difícil permanecer en silencio. Mirando hacia atrás, creo que siempre supe que esto terminaría de manera dramática. No esperaba que explotara de manera tan espectacular en el Día de Acción de Gracias. Todo comenzó 2 semanas antes de la festividad. Mamá me llamó, llorando por su dolor de espalda. Le habían diagnosticado una hernia discal y la idea de cocinar la cena de Acción de Gracias para 20 personas la estaba abrumando. Ahora, me encantaría contarles que ofrecí ayudar puramente por amabilidad, pero, sinceramente, ¿quién soy yo para mentir? Ya estaba cansada de fingir que su pavo seco era comestible. Yo. ¿Por qué no me encargo de la comida este año? Puedo contratar un servicio de catering, mamá. Mamá. Ay, cariño, no podemos permitirnos un catering. Yo. No te preocupes por el costo. He estado ahorrando. Mamá, sonando preocupada. No estás sacando un préstamo, ¿verdad?
Arreglé todo a través de una empresa de catering de alto nivel que utilizo para mis eventos de negocios. Hicieron un trabajo increíble, un tipo de comida que te hace preguntarte por qué alguna vez te molestaste en cocinar. Costó más de lo que mis padres pensaban que ganaba en 2 meses. ¿Pero a quién le importaba? Llegó la mañana de Acción de Gracias y me sentía bastante bien. Tenía mi computadora portátil conmigo, porque necesitaba monitorear una subasta importante en Hong Kong. Un increíble collar de Art Nouveau estaba en venta y tenía un cliente muy interesado en autenticarlo. Si ganaban la puja. La comida llegó exactamente a tiempo, perfectamente preparada. Rachel, por supuesto, no pudo evitar comentar. ¿Relleno de tienda? ¿En serio, Seba? El de mamá es mucho mejor. Mamá seguía disculpándose con todos por no haber cocinado ella misma la comida, pero se notaba que la gente realmente estaba disfrutando la comida. Incluso Beicho se quedó callada después de probar los brotes de Bruselas con glaseado de arce, que, por cierto, costaban más por plato que su presupuesto semanal de supermercado. Me levanté entre la cena y el postre para revisar mi computadora portátil. La subasta se estaba poniendo interesante y necesitaba estar lista si mi cliente ganaba. Me instalé en mi antigua habitación, que mamá había mantenido exactamente igual desde la secundaria. Mientras tanto, el cuarto de Beicho había sido renovado 3 veces. Ahí fue cuando todo se fue al infierno. Había dejado mi software de autenticación corriendo, con múltiples pestañas abiertas mostrando varias cuentas y transacciones en progreso. Rachel irrumpió sin tocar. Hay cosas que nunca cambian, para pedir prestado mi cargador de teléfono. Vio la pantalla de mi computadora y decidió que este era su momento para exponer finalmente lo patética que pensaba que era su hermana mayor. Rachel sonriendo con suficiencia. Vamos a mostrarle a todos en qué ha estado trabajando realmente Seba. Antes de que pudiera detenerla, agarró mi computadora portátil y marchó hacia el comedor. Imaginen esto, 20 personas, tías, tíos, primos, mis padres, todos empachados de pavo gourmet y medio ebrios de vino caro, pensando que yo era solo una cajera de Trader Joe's. Rachel. Es hora de ver en qué tipo de trabajo importante está haciendo Seba en el Día de Acción de Gracias. Giró la computadora portátil triunfante, claramente esperando humillarme con el pequeño negocio de antigüedades que pensaba que estaba dirigiendo. La habitación se quedó completamente en silencio. De verdad, podían oírse los tic-tacs del reloj caro que le compré a mamá para Navidad, ese que pensaba que era una réplica, sonando de fondo. Mi pantalla mostró el saldo de mi cuenta, $12.400.000. Contrato de autenticación pendiente, $485.000. Transacción reciente, $1.200.000. Informe de ganancias trimestrales de la casa de subastas de Hong Kong, $4.200.000. El rostro de Beicho pasó por unas 5 emociones diferentes en 3 segundos. La última se quedó en algún punto entre el asombro y la náusea. De hecho, tambaleó ligeramente sobre sus pies. Rachel, casi susurrando, Esto no puede ser real. Mamá. Rachel, cariño, ¿qué pasa? Rachel con la voz quebrada. Ella es rica. Seba es rica. El silencio se hizo aún más profundo, si eso era siquiera posible. Y entonces mamá comenzó a reír. Así, de verdad, a reírse. Mamá. No seas ridícula. Seba trabaja en esa tiendita de antigüedades. Me levanté lentamente, enderezando mi sencillo suéter de cachemira, el que costaba más que su hipoteca mensual. Yo. En realidad, mamá, soy dueña de una de las empresas de autenticación de joyas más grandes del país. Llevo años en esto. ¿Esos comentarios sobre la tienda de antigüedades? Autentico piezas que valen millones. Ese negocio pequeño del que nunca preguntaste tiene oficinas en 3 ciudades. Papá se atragantó con su vino. Tía Kelly dejó caer el tenedor. Tío Mac comenzó a toser incontrolablemente. Luego la risa de mamá se transformó en otra cosa. Su cara se tornó roja, luego morada. Se levantó tan rápido que la silla se volcó. Mamá, gritando, ¿tienes millones y nos dejas luchar así? Yo, ¿luchar? Mamá, te envío 7.000 cada mes. Mamá, tu hermana tiene préstamos estudiantiles. Y ahí estaba. Ni una felicitación. Ni un wow. Estamos tan orgullosos. Solo resentimiento instantáneo porque no les había dado más dinero. Rachel comenzó a llorar. Sí, sorprendente, lo sé. Balbuceando sobre cómo merecía saberlo, sobre cómo la había traicionado la familia. Papá se unió. Papá, ¿cómo pudiste ser tan egoísta? Somos tus padres, te criamos. Fue en ese momento cuando perdí el control. Años de ser pasada por alto, ignorada, tratada como la decepción de la familia, todo salió a flote. Yo. ¿Me criaste? Me mandaste a la casa de la abuela cada vez que estornudaba. Perdiste cada logro, cada premio, cada hito porque Beicho podría sentirse excluida. Nunca ahorraste ni un centavo para mi universidad, pero pediste préstamos para su escuela privada. ¿Y ahora te enojas porque construí algo por mí misma? Los siguientes 10 minutos fueron un caos. Mamá gritaba sobre las obligaciones familiares. Papá despotricaba sobre los hijos ingratos. Rachel alternaba entre sollozos y exigiendo saber exactamente cuánto dinero tenía. Mientras tanto, el personal de catering de lujo intentaba servir el postre, luciendo extremadamente incómodos. Tomé mi computadora portátil, levanté mi bolso Hermès, el que mamá había elogiado antes como una buena imitación, y salí. Detrás de mí,
Ya podía escuchar a mamá, planeando cómo gastar mi dinero. Algo sobre el MBA de Rachel y un coche nuevo. Mientras conducía a casa en mi coche práctico, en realidad un BMW de edición limitada, mi teléfono explotó con mensajes. El chat familiar estaba ardiendo. Rachel había comenzado a publicar en Facebook sobre nuestra fortuna oculta y los hermanos egoístas. Pero ¿sabes qué? La parte más loca. Me sentí aliviada, como si finalmente pudiera respirar correctamente por primera vez en años. Los días después de ese día de Acción de Gracias fueron como ver un huracán azotar en cámara lenta, excepto que el huracán era mi familia y los escombros eran mi cordura. Empecemos con los mensajes. Una hora después de dejar la cena, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. Mamá pasó por una fascinante progresión emocional. 7:42 p.m. ¿Cómo te atreves a salirte así de tu familia? 8:15 p.m. Necesitamos hablar de esto como adultos. 9:03 p.m. Tu hermana merece una parte de tu éxito. 10:30 p.m. Ya llamé a un agente inmobiliario sobre casas en barrios mejores. 11:45 p.m. ¿Por qué no me contestas? Soy tu madre. Mientras tanto, Rachel se convirtió en una guerrera de las redes sociales, publicando un largo y dramático desahogo en Facebook sobre cómo su hermana millonaria había estado acumulando riquezas mientras veía a su querida familia luchar. Los comentarios fueron una locura. Los parientes lejanos y algunos compañeros de la secundaria de repente tenían opiniones muy fuertes sobre mi carácter moral. Pero aquí está la parte que realmente me impactó. Rachel publicó sobre todos esos años en los que traté de ayudarla con su carrera, dándole consejos sobre cómo ascender en ese pequeño negocio de antigüedades. Y resulta que ella secretamente era rica. La traición me dolió tanto que casi lanzo mi teléfono contra la pared. La única recomendación de carrera que me había dado alguna vez fue sugerirme que intentara vender joyas en Etsy. Y fue en ese momento cuando comenzaron los monitos voladores. Si no estás familiarizado con el término, se refiere a cuando los miembros tóxicos de la familia envían a otras personas a tratar de hacerte sentir culpable. Tía Susan, a quien veo tal vez una vez cada 3 años, me llamó para hablar sobre lo importante que es la familia. Tío Bob, quien estoy bastante seguro sigue pensando que tengo 12 años, me envió un largo correo electrónico sobre la importancia de compartir la riqueza. Incluso la esposa de mi tercer primo, que de alguna manera consiguió mi número, me llamó para darme sus pensamientos sobre el deber familiar. Pero lo realmente divertido comenzó cuando aparecieron en mi oficina. El lunes por la mañana llegué y encontré a mamá, papá y Rachel sentados en la sala de recepción. Le dijeron a Jenny, mi recepcionista, que tenían una cita para servicios de autenticación. Rachel sujetaba su bolso de diseñador falso como si realmente tuviera algún valor. La conversación fue tal como te imaginarías. Mamá, esto lo hemos discutido como familia. Yo, ¿una discusión familiar sin el miembro de la familia de quien están hablando? Mamá, ignorándome. Y creemos que lo justo es que tú configures fondos fiduciarios para todos. Rachel necesita al menos $2 millones para comenzar su nueva vida adecuadamente. Tu padre y yo queremos retirarnos. Estamos pensando en una casa de playa en Florida. Yo, ¿te perdiste la parte en la que te han estado enviando $7,000 al mes? Rachel, eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos lo debes. Yo, ¿qué me debo exactamente? ¿Los años en que me ignoraron? ¿Las graduaciones perdidas? ¿Las constantes comparaciones? Mamá, no seas dramático, Seba. Te lo dimos todo. Yo, no. Yo me di todo a mí mismo. ¿Y sabes qué? Ya basta. Justo ahí, en el vestíbulo de mi propia oficina, saqué mi teléfono y cancelé las transferencias mensuales a su cuenta. Mamá se veía genuinamente sorprendida, como si la hubiera abofeteado. Rachel empezó con su rutina de llanto falso, pero rápidamente dejó de hacerlo cuando se dio cuenta de que no estaba funcionando. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Se negaron a irse. Tuve que llamar a seguridad. Ver a mi madre, de 60 años, siendo escoltada mientras gritaba sobre hijos ingratos fue algo surreal. Jenny me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no, pero pedí que añadieran sus nombres a la lista de no admitir para el edificio. El acoso continuó durante semanas. Nuevos números de teléfono, correos electrónicos falsos, incluso intentos de contactarme a través del servicio al cliente de mi empresa. Finalmente, tuve que enviar un aviso legal formal, amenazando con cargos por acoso. Fue entonces cuando mamá jugó su última carta. Llamó a la abuela María. Pero aquí está lo que pasa con la abuela María. Ella es más inteligente que todos ellos juntos. Su respuesta fue: bien por Seba. Ya era hora de que alguien en esta familia tuviera éxito por sus propios méritos. Mamá no le habló durante 2 meses después de eso. Han pasado 6 meses desde ese día de Acción de Gracias. Me mudé a una casa nueva con mejor seguridad. Cambié todos mis números. La empresa está mejor que nunca. Resulta que el drama familiar realmente atrajo a algunos clientes de alto perfil que apreciaron mi discreción sobre toda la situación. Rachel sigue publicando actualizaciones pasivo-agresivas sobre la riqueza tóxica y la traición familiar. Lo último que escuché fue que está diciendo a todos que está comenzando su propio negocio de autenticación de joyas. Suerte con eso. Mamá y papá finalmente dejaron de intentar contactarme cuando le pedí a mi abogado que les enviara una carta formal detallando cómo los cargos por acoso afectarían sus vidas. Ahora están diciendo a todos que nunca quisieron mi dinero y que están rezando por mi alma. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, me siento libre.
No más cenas de domingo llenas de manipulaciones emocionales. No más restando valor a mis logros. No más financiando el reality show personal de Rachel. Mi terapeuta dice que finalmente estoy estableciendo límites saludables. Yo digo que finalmente estoy viviendo de manera auténtica. Así que esa es mi historia Reddit. Gracias por permitirme compartirla. Un agradecimiento especial a la empresa de catering. Me enviaron una tarjeta de Navidad diciendo que la cena de Acción de Gracias fue el momento culminante de su año. Edición. ¿Cómo la gente sigue preguntando? Sí, todavía estoy en terapia. No me arrepiento de haberlos cortado. Y sí, la abuela María está muy bien. Viene a visitarme el próximo mes para ayudarme a catalogar una nueva colección. Pero si estás interesado en el programa de becas, hay información en el sitio web de nuestra empresa. Y a Rachel, porque sé que probablemente estás leyendo esto, ese brazalete Cartier que llevabas en tu última publicación de Instagram definitivamente es falso. Solo digo,